El Imperio Romano, ¡buah! Solo el nombre ya nos trae a la mente imágenes de leyes, de acueductos impresionantes, de una cultura que al fin y al cabo es la base de nuestro mundo. Pero, ¿y si os digo que detrás de toda esa fachada de civilización hay una historia mucho más oscura? Una historia de violencia, de locura y de un poder tan absoluto que corrompía a cualquiera. Pues sí, hoy nos vamos a meter de lleno en las vidas de las figuras más siniestras que llegaron a sentarse en el trono de Roma. A ver, pensemos un momento en el gran símbolo de Roma. ¿Cuál es? El Coliseo, claro. Y sí, es una maravilla de la arquitectura, no hay duda. Pero era mucho más que eso, ¿verdad? Era el escenario del entretenimiento más brutal que te puedas imaginar. Gladiadores luchando a muerte, ejecuciones públicas. Vamos, que la violencia era un auténtico espectáculo. Entonces, la pregunta es, en una sociedad así, ¿qué clase de líderes podían salir de ahí? Y ahí está, esa es la gran contradicción, no esa tensión constante. Por un lado tienes el mito, la Roma de las leyes, del arte, de las construcciones que siguen en pie hoy en día. Pero luego rascas un poco y te encuentras con la realidad. Y la realidad era muy pero que muy diferente. Hablamos de tiranía, de tortura y de asesinatos políticos que eran, vamos, el pan de cada día para mantenerse en el poder. Claro, y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la historia pudo ser gobernada por auténticos monstruos, por gente cuya crueldad, de verdad, nos pone los pelos de punta todavía hoy? Bueno, pues para intentar entenderlo, vamos a meternos de lleno con los casos más infames. Y vamos a empezar por el principio, con la que podríamos llamar la primera dinastía de tiranos. Nombres que seguro que a todos nos suenan, nombres cuya mala fama ha sobrevivido milenios. Aquí es donde el poder absoluto empezó a mostrar su cara más, pero que más, aterradora. El primero de la lista, Tiberio. Era el sucesor del gran Augusto, un general brillante, pero que una vez en el poder se convirtió en un tirano paranoico de manual. Su reinado fue, básicamente, una época de terror. Purgas políticas, ejecuciones por doquier. Llegó un punto en que exigía que lo adorasen como si fuera un dios. ¿Y cómo acabó? Pues asesinado por su propia guardia. Y ojo, porque esto sentó un precedente muy, muy peligroso para los que vinieron después. Y si lo de Tiberio sentó un precedente, su sucesor Calígula lo llevó al siguiente nivel. Fijaos que al principio todo el mundo lo quería, era súper popular, pero su reinado, cayó en picado hacia la locura más absoluta. Su crueldad es que no tenía límites. Se dice que ejecutaba ciudadanos al azar para dárselos de comer a los animales del circo y que le encantaba presenciar torturas. Se proclamó a sí mismo un dios viviente y ¿adivináis qué? Pues como su predecesor, acabó asesinado por sus propios guardias. El ciclo se repetía. Y claro, no podemos hablar de emperadores locos sin mencionar a Nerón. Era sobrino de Calígula, así que ya venía con antecedentes, digamos. Su crueldad era especialmente retorcida, porque era muy personal. O sea, asesinó a su propia madre, a su esposa y a su hermanastro, a su propia familia. Y sí, todos conocemos el famoso mito de que tocaba la lira mientras Roma ardía. A ver, eso es casi seguro que es falso. Pero lo que sí es verdad es que aprovechó el incendio para echarle la culpa a los cristianos y empezar una persecución brutal contra ellos. Al final, cuando se vio acorralado, se suicidó. Vale, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Pasamos a otro tipo de tirano, el emperador militar. Estos tíos no llegaban al poder por ser de buena familia o por herencia, no. Llegaban por la fuerza brutal de sus legiones. Y claro, gobernaban de la única forma que sabían hacerlo, con la espada. Un ejemplo perfecto de esto es Septimio Severo. Se hizo con el poder por las bravas, y para dejar claro quién mandaba, no le tembló el pulso para ejecutar a casi 30 senadores que le habían llevado la contraria. Además, impuso la religión romana a la fuerza, prohibiendo cualquier otro tipo de culto. Y lo más curioso de todo es que a pesar de lo brutal que fue, es de los pocos de esta lista que murió de viejo, por causas naturales. Pero claro, luego llegó su hijo, Caracalla. Y este heredó toda la crueldad de su padre, pero ni una gota de su inteligencia para gobernar. Su reinado es un auténtico catálogo de brutalidad sin ningún sentido. Es que, atentos, asesinó a su propio hermano en los brazos de su madre. Masacró a todos los que apoyaban a su hermano, y en una ocasión mandó ejecutar a 20.000 personas en Alejandría. ¿El motivo? Porque habían hecho una obra de teatro burlándose de él. De locos. Su final, como era de esperar, llegó a manos de sus propios oficiales. Y luego tenemos el caso de Maximino el Tracio. Su reinado fue cortísimo, pero vaya si fue destructivo. Estaba tan obsesionado con el ejército que se le ocurrió duplicarles el sueldo a los soldados. El resultado, el imperio a la bancarrota. Claro, el Senado se rebeló, y su respuesta fue, marchar sobre la mismísima Roma con sus legiones. Fue un error de cálculo garrafal.
Sus propias tropas, que ya estaban hasta el gorro de él, lo asesinaron antes de que pudiera llegar a la ciudad y liar la parda. Bueno, y ahora vamos con otra categoría de emperadores. Estos ya no eran tiranos por estrategia política o por ser militares, no. Su tiranía era puramente personal. Eran hombres devorados por sus propios vicios, por sus excesos, por un narcisismo brutal. Llegaron a un nivel de depravación que escandalizaba, ojo, hasta a los propios romanos, que ya estaban acostumbrados a verlo casi todo. Y el ejemplo perfecto de esto es Vitelio. Su reinado fue un visto y no visto, apenas 8 meses. ¿Y sabéis por qué se le recuerda? Por su gula, por su apetito insaciable. El tipo organizaba hasta 4 banquetes gigantescos al día, pero su crueldad también era legendaria, hasta el punto de que se cuenta que dejó morir de hambre a su propia madre. Su final fue tan grotesco como su vida. La propia gente de Roma lo arrastró por las calles, lo mató y tiró su cuerpo al río Tíber. Y llegamos a Cómodo. Y es que este caso es tremendo, porque era el hijo del gran Marco Aurelio, el emperador filósofo. Pues bien, Cómodo fue la antítesis total de su padre. Él no se veía a sí mismo como un emperador, que va. Él se creía la reencarnación de Hércules, una especie de superestrella del Coliseo. Su obsesión con los combates de gladiadores llegó a unos niveles, bueno, grotescos es quedarse corto. 100. 100 leones. Ese es el número de leones que Cómodo llegó a matar en la arena, en un solo día. Pero no se quedaba ahí, ¿eh? Por si eso fuera poco, obligaba a personas con discapacidades a luchar contra él en la arena solo para su diversión. Al final, su fantasía de gladiador invencible se terminó de la forma más patética, estrangulado en su propio baño por su entrenador personal. Luego tenemos a Diocleciano, que representa un tipo de crueldad muy diferente. No era la locura de Calígula o la brutalidad de Caracalla, no. La suya era una crueldad fría, sistemática, organizada por el propio Estado. Estaba obsesionado con la unidad del imperio, y para él eso significaba unidad religiosa. Así que desató la que se conoce como la Gran Persecución, contra los cristianos. Ordenó quemar iglesias, destruir escrituras y torturar a cualquiera que se negara a rendir culto a los dioses romanos. Fue un control totalitario. Al final parece que fue asesinado por funcionarios de su propia corte que conspiraron contra él, lo que, sinceramente, nos sorprende. Vale, después de repasar a todos estos personajes, empiezan a verse patrones muy claros, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la lección aquí? ¿Qué nos enseña toda esta galería de los errores sobre la naturaleza del poder cuando no tiene ningún tipo de límite o control? Pues el patrón es que es casi matemático, es inconfundible. El poder absoluto lleva directamente a la paranoia. La paranoia te lleva a asesinar a todo el que consideras una amenaza. Y al final, esa misma violencia que has generado se vuelve contra ti y acabas asesinado. Es un ciclo vicioso que, como hemos visto, se repite una y otra vez. Y si no, mirad los números, que no engañan. Las cifras son demoledoras. De todos los tiranos de los que hemos hablado, el 78%, casi 8 de cada 10, fueron asesinados. Para ellos una muerte violenta no era solo un riesgo del trabajo, no. Era con diferencia el destino más probable. El mismo poder absoluto del que abusaron sin piedad fue al final lo que los destruyó. Al final, la historia de estos emperadores romanos no es solo, no sé, un cotilleo sangriento del pasado, es mucho más que eso. Es una advertencia. Una que no caduca, sobre los peligros del poder sin control, sobre lo fácil que es que la crueldad se convierta en una herramienta normal para gobernar. Y esa es una lección que, nos guste o no, sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día.